¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. A la hora que vean este video, vamos a trabajar con el tema de funciones, desde lo más básico hasta algunos ejercicios de la función lineal, función afín. Entonces, vamos a ir resolviendo cada uno de estos ejercicios que vamos a ir explicando desde lo más básico. Una función siempre va a ser una relación única entre un objeto, ¿ya? O el conjunto de partida con el conjunto de llegada, ¿no? Que vendría siendo entre A y B. Entonces acá en este problema dice que f, sea f la función de A en este conjunto, y acá me dan todos los valores de B, que serían los conjuntos de llegada. Entonces vamos a ir como mostrando un poquito a lo que me refiero. O sea, me están dando todos los conjuntos de llegada, o sea, que le vamos a llamar B, ¿ya? Y está definida por la función 2 más 2x, ¿ya? Esta es una función afín, ¿ok? Porque siempre la función afín va a tener un valor que va a estar al lado del x, el valor que está al lado del x se conoce como pendiente, y el otro valor, en este caso, vamos a pintarlo con otro color, vendría siendo el coeficiente de posición, ¿ya? Que siempre va a intersectar en el lado del eje y, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, ¿ya? Entonces, vamos a ir trabajando y ver cómo se resuelve este ejercicio, ¿ok? Y bueno, otros más, ¿ya? Entonces, dentro de la función, entonces vamos a ir reemplazando, por ejemplo, el -1, esto va a ser igual, porque aquí nos están pidiendo por el valor de A, ¿ya? O sea, el valor del dominio, chiquillos, siempre se ve en el eje X, o en este caso, siempre lo vamos a ver en el conjunto A. Por lo tanto, aquí sería -1, que lo estamos sacando de acá, 2 más 2x, ¿ya? Entonces, y acá vamos a hacer que ese 2 pase al otro lado restando, ¿ya? Entonces ahí te van a sumar entre negativos, en este caso me va a dar -3, ¿ya? -3, y eso igual a 2x. Y después todo lo que multiplica, chiquillos, después se va dividiendo, pasa dividiendo hacia el otro lado. Por lo tanto, mi primer valor de dominio, en este caso sería -3, vamos a hacer ahí el -3 medio, ya partió en 2, ¿ya? Entonces, este sería nuestro primer valor del dominio, ya dado que me están diciendo que X es -1, ¿ya? O sea, o en este caso el Y -1, y ahí ya con eso vamos a ir trabajando y para que nos dé el -3 medio. Si nosotros vemos la alternativa, por ejemplo, la alternativa A y la alternativa C estarían descartadas porque justamente no aparece este resultado, porque no están pidiendo el valor en este caso de X, y en ese caso el dominio siempre tiene que estar asociado al conjunto de partida. Por lo tanto, acá ya tenemos dos alternativas que nos está dando, que es la alternativa B y la alternativa D. Vamos a seguir con nuestro reemplazo, vamos a reemplazar por el 1 ahora, entonces en la misma función, ¿ya? Entonces ahí para que vamos a ir tirando, hay una especie de flecha para que ustedes entiendan de que en este caso sería 1. Esto va a ser igual a la misma función que sería 2 más 2x. Y después acá va a pasar al otro lado restando ese 2. Entonces acá va a ser 1 menos 2. Aquí esto, chiquillos, va a resultar ser igual a -1. Y esto vamos a tener 2x acá. Por lo tanto, acá el 2 en este caso, como igual que el ejemplo anterior o la parte anterior, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, ahí nuestro x vendría siendo menos un medio. O sea, ahí nuestro otro
valor del dominio, en este caso, vendría siendo un medio negativo. Si uno se fija en la alternativa B, ambos tienen el mismo valor, ¿ya? Entonces, ahí vamos a seguir encerrando nuestro segundo resultado, ¿ya? Para que ahí ustedes sepan que ahí tenemos otro valor del dominio. La alternativa B y la alternativa D, ¿ya? Están dando los mismos valores. Que acá, en este caso, si aquí hubiese sido 2, ya, si yo lo hago de forma mental, o sea, si yo hubiese cambiado ahí el f de x por 2, esos valores se hubiesen eliminado. Entonces ahí automáticamente también este valor también nos va a coincidir, ¿ya? Pero ¿dónde va a estar la diferencia? En el último resultado. Entonces ahí vamos a tener que ir reemplazando el valor de 3, ¿ya? En la función, entonces lo vamos a hacer con un color distinto. Entonces vamos a tener ahí 3, eso va a ser igual a 2 más 2x, ¿ya? Porque esa es la función por la cual me están pidiendo el valor, o sea, una función afín, ¿ya? Entonces ahí, sí, como en todos los ejercicios, ese 2 pasa restando, entonces aquí esto me va a dar 1, vamos a escribir un poquito más abajo, sería 1, y acá vamos a tener el 2x, ¿ya? Porque aquí ese menos 2 pasó restando al 3 y por eso me dio 1, y ahí después ese 2 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces acá este resultado de x vendría siendo un medio, ¿ya? Entonces acá vendría siendo un medio. Entonces ahí la alternativa correcta vendría siendo la alternativa D, ¿ya? Entonces la alternativa D es nuestra alternativa, ahí sí, ya nuestra alternativa correcta, ¿ya? Porque ahí me decía que tenía que darme como resultado 1, pero no se cumple. Entonces ahí descartamos y ahí ya nuestra alternativa correcta sería la alternativa D, ¿ya? Entonces siempre el dominio, como va a ser el X, ahí ya teníamos los tres valores y bueno, el otro si hubiera sido 2 ahí se hubiera eliminado con ese, me hubiera dado 0. Entonces ahí con mayor razón ese valor, o ese resultado y ahí estamos siguiendo con nuestro análisis. Después el ejercicio 2 va como lo mismo, pero acá tenga cuidado porque bueno, aquí dice una función definida en los reales, o sea, me está diciendo que el recorrido, o sea, este conjunto B puede tomar cualquier valor. Una función definida también es de una función afín, independiente de que el término sea con fracción. Y también me están viendo por el dominio, a pesar de que acá estoy teniendo los valores, en este caso de A, pero como quieren saber el valor cómo se da toda esta situación. Entonces ahí tendríamos que ver cómo nosotros podemos reemplazar para que ver cómo podemos evaluar este ejercicio número 2. Entonces, en este caso, si hubiese sido con el -3, ¿ya? Entonces ahí lo más probable que aquí pues hemos tenido que hallar el valor de x. Entonces, en este caso vamos a suponer que ahí tenemos el -3. Este va a ser igual a menos x más un medio. Recuerden que los números reales pueden tomar cualquier conjunto, ya puede ser enteros, naturales, racionales, irracionales, ¿no? Entonces acá, como este un medio vamos a obligar a que pase restando. Y vamos a colocar para que se pueda ahí resolver con el -3. Ahí en ese caso tendríamos -3 menos un medio, y eso es igual a menos x.
Entonces acá, bueno, siempre todos los números enteros están partidos por un uno imaginario. Ahí podríamos hacer el proceso de la carita feliz, ¿ya? De ir multiplicando ahí cruzado. 3 por menos 2 sería menos 6 y con el uno sería menos 7 medio. ¿Ya? Menos 7 partido en 2. Entonces ahí ya tendríamos el valor de x. ¿Ya? Entonces ahí ya podríamos decir que uno de los resultados es menos 7 medio. ¿Ya? Entonces ahí el único valor que nos coincide, porque todos los demás me dan positivo, el 7 medio, ¿ya? En este caso uno podría intuir que donde se centra la alternativa correcta sería la alternativa A. ¿Ya? Entonces, ahí porque como es menos 3 y ahí estamos sumando un negativo, ¿ya? 3 por 2 menos 6 y con el uno por menos uno ahí se suman 3 negativos y ahí me daría 7 medio y estaríamos tomando como que esa sería la alternativa correcta de este ejercicio. Acá dice considera la función m de x, 3 quintos de x. Esta es una función lineal que debería pasar su recta por el origen, independiente de cómo sea la pendiente, que es una pendiente negativa, nos va a dar una recta decreciente. Y tenemos que ir evaluando estos puntos en menos 4, en menos 2 y en 2. Para los que les cuesta aún evaluar el x, ¿ya? Entonces, viendo cómo se va logrando todo esto, entonces vamos a colocar ahí el m, vamos a cerrar bien el paréntesis, vamos a evaluar en nuestro primer punto que es menos 4, ahí para que quede bien encerrado, entonces ahí donde está el x vamos a cambiar el valor, entonces aquí en este caso sería menos 3 quinto, ¿ya? Luego ahí vamos a mejorar el 5, ¿ya? Por menos 4, ¿ya? Ahí en ese caso menos con menos, eso va a dar más, ¿ya? Entonces, menos 3 por menos 4 sería 12 y eso sería partido en 5, ¿ya? Si nosotros quisiéramos sacar el decimal, como porque acá nos piden, luego grafica la función m de x, ¿ya? En este caso, ahí conviene sacar el decimal dividiendo el numerador por el denominador, o sea, dividiendo 12 en el 5, y esto nos da 2,4 o 2,4 dependiendo. ¿Ya? Vamos a ponerla ahí con decimal 2,4. Y ese valor iría acá dentro de nuestra tabla. ¿Ya? Entonces ahí, para que lo tengan ahí claro. ¿Ya? Ahí espero, queridos estudiantes, que lo vayan entendiendo, ya cómo se va dando esta lógica de ir reemplazando los valores para que nos dé un gráfico en el plano cartesiano. Y nos tendría que dar una recta que pase por el origen, o sea, por 0,0. Después sí vamos a evaluar la misma m, pero en este caso en menos 2. Entonces ahí hacemos lo mismo, ya, menos 2, ya, vamos a cerrar eso. Y ahí en ese caso sería nuestro menos 3 quinto, ya, y eso por menos 2. Ahí de que se note bien los negativos, ya, para que todos ahí en sus casas lo vean. Y en este caso sería 6, ¿ya? Porque 3 por 2 6 y menos por menos más, o sea, el enemigo del enemigo siempre debería ser su amigo, ¿ya? Como una forma de aprenderse la regla de los signos, que a veces lo ocupan en los colegios, y ahí nos daría 6 quintos y hacemos lo mismo, ¿ya? Entonces 6 dividido 5, ¿ya? Eso lo pueden hacer desde cualquier calculadora, es 1,2, ¿ya? 1,2, dependiendo de cómo lo quieran expresar, ¿no? Vamos a mejorar un poquito ahí y ese sería ya el resultado, sería 1,2, ¿ya? Ese sería ya para la otra situación, ¿ya? Del otro punto. Acuérdense que siempre el plano cartesiano se grafica con puntos.
Y ahí tendríamos dos resultados. Y después vamos a ver con el tema del 2. Vamos a evaluar igual m evaluado en 2. Ahí cerramos paréntesis. Y ahí en ese caso vamos a hacer menos 3 quinto. Y eso por 2. ¿Ya? Yo, me salió mal el 2. Ahí lo vamos a mejorar ahí. Y aquí en este caso va a dar negativo, ¿ah? Tengan cuidado, porque ahí menos 3 por 2 menos por más sería menos. Sería en este caso menos 6 quinto. ¿Ya? Y ahí en este caso me estaría dando, pero menos 1,2. ¿Ya? Eso no me estaría dando, ¿verdad? Entonces ahí, chiquillos, para que lo tengan contemplado, que no se, de repente siempre los errores en matemáticas son en base a los signos, y ahí me da menos 1,2 y lo colocamos acá. ¿Ya? Porque recuerden que esto nos tendría que dar una recta decreciente, ¿ya? Entonces, ahí nos estaría dando el menos 1,2. Entonces, acá está dando de vamos a intentar hacer nuestro plano cartesiano, nuestra recta, ojalá lo más derecha posible. Ahí va a estar nuestro eje Y, ¿ya? Nuestro eje Y. Y para acá va a estar los X. ¿Ya? Entonces, en esto, chiquillos, por ejemplo, si yo tengo un X, bueno, acá en este caso estoy obligado a estirar un poco la recta ya del plano cartesiano, ya lo vamos a dejar por ahí. Vamos a pensar que por este lado estaría nuestro menos 4 y acá en este caso el 2,4 que estaría arriba. Entonces ahí vamos a pensar que ahí está 1, ahí está 2, que aquí estuviera el 3, nuestro 2,4 estuviera casi como la mitad. Entonces, como por ahí, entonces ahí el final del punto, si lo vamos a ir intentando segmentar, debería estar ahí. ¿Ya? Entonces ahí vamos a colocar que ese fuera como el punto A, donde está ahí justo. Y después el menos 2 ya, coma 1,2, pensando que podría estar ahí, por ahí, ahí podríamos dejar el menos 3 ahí podría bajar el menos 1, ¿ya? Y el 1,2 podría estar más o menos por acá. Entonces ahí tratamos de hacer que la línea segmentada vaya hacia el punto. Entonces ahí sería B, ¿ya? Entonces la recta como tiene que pasar por el origen, y hacer algo así, ¿ya? Y después esa iría para abajo. Entonces, ese sería como el gráfico ya lo más aproximado. ¿Ya? Ahí ustedes en sus casas, si uno tiene un cuaderno y tiene ahí como para graficar, eso debería ser una recta que le vamos a llamar L, de la línea recta, y eso nos va a dar una recta que en este caso va a pasar por el origen. ¿Por qué? Porque si el X yo lo cambio por cero, menos 3 quintos por cero va a ser cero. Entonces ahí va a estar el origen, ahí va a estar el cero, ¿no? Entonces, se me terremoteado al cero, pero ahí, ¿ya? Entonces ese sería como la parte ya del proceso para este problema, ¿ya? Pero que ahí me vayan entendiendo. ¿Ya? Después acá, el ejercicio 4 ahí estamos subiendo un poquito de nivel dentro de las funciones lineales afines, que en este caso nos dan ciertos datos, por ejemplo, aquí dice la función f de x representada por la ecuación de la recta, y dice que es paralela, ¿ya? O sea, paralela se supone que son aquellas rectas que nunca se van a juntar,
¿ya? Dentro de la geometría. Y nos empiezan a dar una recta, que en este caso vendría siendo L1, y nos dan el punto donde pasa esta recta, que sería -2,5. Entonces, si L1, ¿ya? Porque la recta que nos están dando, vamos, siempre lo ideal es que cuando se cumpla que las rectas sean paralelas, eh, las pendientes tienen que ser iguales, eso por geometría analítica. Entonces, acá en este caso, vamos a tomar la y en este caso, como es -3x más 9, ¿ya? Vamos a colocar nuestra función, chiquillo. Y acá en este caso vamos a intuir, vamos, esto implica que nuestra pendiente 1 tiene que ser igual a la pendiente 2, ya de nuestra, por la condición de rectas paralelas, y eso va a ser -3. ¿Ya? ¿Por qué -3? Porque el valor que está al lado del x, ¿ya? Por eso va siendo -3. ¿Y qué pasa por el punto -2, -5? ¿Ya? Entonces, eso es lo que uno va contemplando ya para este tipo de casos. Entonces, ahí nuestro punto P, ahí que se entienda que ahí está el P ya, y este sería -2,5. ¿Ya? Entonces, y acá vamos a ocupar la ecuación de la recta punto pendiente. Vamos a hacer la y menos y1 igual a, en este caso, la pendiente, que siempre va a estar por la letra m, y x menos x1. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación punto pendiente. Esta ecuación, la pendiente, la vamos a sacar, chiquillos, del valor que nos están dando acá. ¿Ya? De este valor se saca la pendiente, entonces ahí no hay que hacer cálculo. Y el punto, este vendría siendo, recuerden, x1, y este vendría siendo y o y1. ¿Ya? Entonces ahí a eso, ya, lo digo para el lado, ahí para que se vea el y1. Entonces ya aquí vamos reemplazando, entonces ahí sería nuestra y menos el y1 que sería 5, y como el 5 es positivo, lo anotamos tal cual, menos la pendiente que nos daban de la condición de rectas paralelas, -3, y ahí sería x menos, y aquí cuidado que aquí hay un negativo, que es -2, pero por la regla de los signos, menos con menos es más, por lo tanto ahí sería +2 acá. Entonces, vamos a mejorar un poco la escritura del 2, ¿ya? Y ahí lo vamos ahí. ¿Se fija? Y ahí después no olvidarse que después esto se va aplicando por la propiedad distributiva término a término, ¿ya? Entonces ahí se van multiplicando los valores, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener el y, ¿ya? La y menos 5, y esto va a ser igual a -3x menos 6. ¿Ya? Ahí, ¿ya? Entonces, vamos a tomar el -5 para que pase sumando, ¿ya? Vamos a mejorar el 5 para que quede más claro. Ahí, ¿ya? Y ahí después esto lo vamos a dejar como ecuación principal de la recta. O sea, y sería igual, ahí vamos a ver cuál de la alternativa es la correcta. Entonces ahí sería -3x, pero 6 más 5 menos 6 más 5, eso al final, como se conserva el signo del número mayor, al final sería -3x menos 1, ¿ya? Por lo tanto, ahí la correcta sería la alternativa A, ¿ya? Entonces, esa es la forma
de poder resolver estos ejercicios siempre que se cumpla la relación de rectas que son paralelas. Lo importante aquí, chiquillos, es que se acuerden del concepto, ya que siempre los valores que están al lado del X son los valores de la pendiente, ¿ok? Y los puntos que vienen dados para que uno reemplace aquí en la ecuación, ¿ya? Por eso uno sigue este camino, ¿ya? Para que no se vaya de ese detalle. Después, estos problemas que son como clásicos de las funciones lineales o afines, aquí dice una compañía de teléfonos cobra mensualmente 7.000 pesos por arrendo de equipo y 45 pesos por minuto en cada llamada. O sea, este sería como el dato ya que lo estaría viendo para ir distinguiendo dos conceptos súper importantes, o sea, el costo fijo y el costo variable. O sea, el costo mensual fijo por arriendo de equipo, ya eso es, callar mejor este dato, porque es súper importante que lo entienda para los que están estudiando negocio, economía o contabilidad o otras carreras similares. Esto es costo que siempre va a ser único, ¿ya? Independiente de lo que pase por los demás. Entonces, y aquí cuando dice 45 pesos por minuto en cada llamada, significa que cada un minuto ya va a ir aumentando, aumentando, aumentando y se va gastando. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuántos minutos usó el consumidor, o sea, el usuario, si la cuenta le asciende a 26.440 pesos? Entonces, lo primero, en toda función afín, y aplicable es que nosotros tengamos que aprender a escribir nuestra función. Ese es como el paso clave ya a la hora de hacer los ejercicios. Esto tenemos que pensar que es como la propuesta indudable de esta situación llamada funciones. Entonces nosotros vamos a tener nuestros 7.000, vamos a ir colocando los ceritos, van a ver como un poco chiquitito, ¿ya? Y eso más, ¿ya? Porque nosotros tenemos que agregar los 45 minutos que se van a ir cobrando por X, ¿ya? Porque X, como les digo, es la cantidad de minutos, ¿ya? Y ustedes lo van definiendo dentro de cuando plantean una función. Entonces, como aquí me dan, chiquillos, el resultado que me tiene que dar, que son 26.000. Vamos a, ahí a anotar ese resultado, 26.440. Y ahí vamos a tener que los 7.000 más los 45X. No sé, ahí o sea, vamos a tratar de que esos ceros no puedan escribir los 7.000 más 45X. ¿Ya? Así, ¿ya? Entonces después tenemos que hacer que ese 7.000 pasen restando. Entonces vamos ahí a pasar restando los 7.000, ¿ya? Para que ahí ese resultado, si nosotros lo hacemos rápido, 26.440 lo voy a hacer con su calculadora, eso me estaría dando 19.440 pesos. Entonces, vamos a ir anotando ese resultado, 19.440 pesos, y eso igual a los 45X, ¿ya? Porque al final eso, como nosotros me están pidiendo la pregunta por la cantidad de minutos, y después no olvidarse que todo lo que multiplica después tiene que pasar al otro lado dividiendo. Entonces, ahí se me interfirió con comerciales, ¿ya? Y en este caso, X, en este caso vendría siendo, si nosotros ejecutamos la división, me estaría dando 432 minutos, ¿ya? Esa sería la respuesta correcta.
para este ejercicio. ¿Ya? 432. Y vamos a poner la comita de minuto, ¿ya? Para que ustedes sepan que ahí la correcta es la alternativa C, ahí, ¿ya? Pero lo importante, así en resumidas cuentas, es que cuando nos empiezan a pedir los minutos, siempre lo ideal es que nos den el valor de f de x, ¿ya? O sea, el valor de lo que pagó este usuario. Y los 7.000 es costo independiente, el costo de arriendo, y en este caso como que actúa como costo fijo, siempre va a ser así, ¿ya? Eso en contabilidad siempre uno lo ve de esa forma. Y 45 por X se llama costo variable porque va a ir aumentando a medida que uno va produciendo o con la cantidad de llamados que uno va gastando mensualmente, ¿ya? Así que eso es lo que uno va considerando ya para hacer este tipo de ejercicio. Espero que lo hayan entendido, ¿ya? Y ahí nos vamos a seguir con más situaciones. Entonces, aquí me dice la función lineal, ¿ya? Acuérdense que, como les dije, la función lineal es aquella recta que pasa por el origen, que también se entiende como una proporcionalidad directa, donde si una cantidad aumenta, la otra también va a aumentar, y si una disminuye, la otra también va a disminuir. Y aquí me dice que el punto X, ya recuerde que siempre el primer punto es la X en el plano cartesiano y el otro punto es la Y, ¿ya? Dominio recorrido o inicio y final. Entonces aquí tengo que ver cuál es la función que no nos cuadra para esto. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo el X por 3, en este caso 3 por 3 sería 9. Por lo tanto, la alternativa A tampoco me sirve. Si yo digo 3 por 2, ahí sí me daría la correcta. 6 por 3 sería 18, por lo tanto ahí no corresponde la alternativa dada, porque le tiene que dar sí o sí el i, le tiene que dar sí o sí 6, y 4 por 3 me da 2, así que no tendría forma. Entonces, ahí solamente con tantear, ¿ya? O reemplazar el x, ¿ya? Para comprobar que nos dé el i, ya así, ya es como parte de la solución que me lo estarían pidiendo, ¿ya? Entonces, es como que yo de lo X siempre tienen que tener una relación con el Y, ¿ya? Acuérdense que sea una función lineal o otra función, las relaciones siempre tienen que ser unos a uno, ¿ya? Tienen que ser únicas, no puede ser uno con dos, sino ahí sería una relación matemática. Entonces, ahí tener mucha precaución con eso. Y nuestro último ejercicio, ya para terminar este video, ya, y esperando que hayan entendido la parte de funciones para que repasen para sus pruebas y tengamos hartos 7. Dice, Claudia quiere invitar a sus 3 amigas al cine y la entrada al cine más cercana a su casa tiene un costo de 3.500 pesos. Entonces, aquí dice cuánto es el valor que tiene que cancelar Claudia por 3 entradas. O sea, es una situación directamente proporcional, o sea, porque como dice que cada entrada, o sea, en este caso es como que si nosotros creamos nuestra función, ¿ya? Vamos a crear nuestro f de x, ya pensando que x es como por la cantidad de entradas, ¿ya? Porque ahí estaríamos tomando 3.500, ahí vamos a escribir la función, ahí para que y vayan anotándola en sus cuadernos o pensando ya si usted ya pensó en su respuesta, y en este caso por x. ¿Ya? Porque ahí, eso es lo que nos están ahí pidiendo, ¿ya? Eso, un por si acaso, chiquillos. Y después ahí, lo único que tienen que hacer ustedes, donde está el X, usted tiene que cambiarlo por 3, ¿ya? O sea, tendría que hacer una evaluación de funciones. Por lo tanto, si uno tiene que evaluar, por ejemplo, para 3 entradas, ¿ya? Entonces ahí sería los 3.500 por 3. Entonces aquí ya, si mis cálculos son correctos, 3 por 0, 0, debería ser 10.500, o sea, 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 5, 15,
una y 3 por 3 9 y una 10. Entonces ahí al final serían 10.500 pesos. ¿Ya? Eso es lo que costaría la entrada. ¿Ya? Entonces ahí la función evaluada en 3, ¿ya? Vamos a cerrarlo con este color entonces. Serían 10.500 pesos lo que pagaría por estas tres entradas. Por lo tanto, ahí la correcta sería la alternativa C. Entonces, ahí en conclusión, chiquillo, primero siempre tratar de ir leyendo los problemas, ver que siempre la variable independiente es la que va cambiando, ¿ya? Va aumentando en cuanto al precio, por eso es una proporcionalidad directa, porque mientras más entradas compre, más lo que tengo que pagar. Entonces, eso es lo que uno va contemplando a la hora de hacer los ejercicios y lo demás, créanme que va saliendo solo con harto estudio, trabajo, ¿ya? Entonces, eso vendría siendo como para que ustedes vayan aprendiendo el tema de las funciones, el dominio, el recorrido, dominio de la X, recorrido de las Y, ¿ya? Y todas esas cosas que a veces uno va entendiendo y créanme que debería irles bien, ¿ya? En la prueba o el trabajo que están aprendiendo matemáticas, ¿ya? Así que estén bien ahí. Un abrazo y saludos para todos.